Parte 2. Drenaje linfático manual, un breve histórico. 1932 fue cuando Emil Voder y su esposa Street establecieron la técnica de drenaje linfático, inicialmente orientada al tratamiento exclusivo de la sinusitis crónica. Trabajaban con movimientos de manipulación de los ganglios linfáticos del cuello con movimientos de rotación. Las principales características del método Voder se basan en movimientos monótonos, lentos, armónicos, suaves y rítmicos, para que las manos del terapeuta se adapten a las necesidades de cada individuo. Esos movimientos deben respetar siempre una dirección, siguiendo el flujo linfático superficial hasta el terminal, que es la zona donde la circulación linfática vuelve a la circulación venosa. Los movimientos de la técnica Voder consisten en movimientos de empujar y relajar sobre el tejido de la piel sin que la mano se deslice sobre la piel. Bueno, este movimiento hace una cosa que es cizallamiento. Durante la clase presencial vamos a hablar sobre este cizallamiento, cuándo se puede o no hacerlo. En 1963, el médico alemán Dr. Asdonck explicó científicamente el motivo de los resultados, explicando que el drenaje linfático manual es una descongestión del intersticio. Entonces, el líquido intersticial entra en el canal linfático, recibe el nombre de linfa y sigue su flujo, ¿sí? Por eso que es un descongestionamiento del intersticio. Poco después que el profesor Dr. Foldi estudió las vías linfáticas de la cabeza y el cuello y sus interacciones con el líquido cefalorraquídeo. En 1979, Dr. Misling examinó los mecanismos de motricidad de los vasos linfáticos y capilares. Entre 78 y 81, el médico Michael Foldi y su esposa, también médica, fueron discípulos de Asdonck, donde trabajaron junto en este periodo, y así Foldi desarrolló su propia técnica. Numerosos científicos presentaron su trabajo para defender científicamente los méritos del drenaje linfático manual, entre ellos Oliver Leduc y Bruno Chicle. En 1999, Godoy y su esposa recomenzaron una técnica de drenaje linfático con movimientos de deslizamiento sobre el trayecto de los vasos linfáticos y con una suave compresión en las regiones de los linfonodos. La técnica recomienda una estimulación inicial en las raíces cervical, en la zona de la axila, en la zona torácica, abdominal y en las extremidades. Se abandonó los movimientos en círculos estacionarios y semicírculos y solo se defendieron los movimientos en la dirección de la corriente linfática. Pero hay cosas que son común para todas las técnicas, como por ejemplo, presión de los movimientos 30 a 40 milímetros de mercurio. En la práctica, vamos a ver que este es un número fuerte. En general, en cirugía plástica, trabajamos con mucho menos presión. Bueno, además de la presión, tienen ritmo que es suave. La dirección del drenaje siempre sigue la dirección del flujo linfático, pero cuando trabajamos con cirugía plástica, algunas cosas acá se cambian. ¿Por qué? Porque tengo un daño en el sistema linfático bien localizado. Entonces, la dirección, es decir, proximal a distal. Es decir, yo en una pierna
Empiezo en la zona de la ingle, trabajo todo el muslo de la rodilla hasta la ingle. Después trabajo toda la zona de la pierna, de la pantorrilla, que voy a trabajar de los tobillos hasta la rodilla y de rodilla hasta la ingle. Y después trabajo los pies, tobillo, la pantorrilla, la rodilla, el muslo, la ingle. Bueno, y las maniobras hacemos más tiempo en determinadas regiones. ¿Cuál? Las regiones que están comprometidas, ¿sí? El drenaje linfático manual es una técnica de masaje específica con maniobras suaves y despacio, que actúa sobre el sistema linfático, aumentando la absorción linfática y llevándola a los linfonodos y posteriormente al sistema sanguíneo venoso. Entonces, es esto que hacemos con nuestras manos. Hacemos una simulación de todo el trayecto del sistema linfático, desde donde empieza en su dermis, donde vamos a absorber el líquido intersticial, entrar en el canal linfático, seguir un flujo, pasar por los linfonodos, pasar por otros canales, por más linfonodos, llegar a formación de los ductos, hasta que llegue a la zona donde el sistema linfático vuelve al sistema venoso. Las diferentes maniobras de drenaje linfático existen para que podamos adaptar nuestras manos y dedos lo máximo posible a la superficie de las diferentes partes de nuestro cuerpo, conduciendo a linfa a su camino natural. Vamos a ver ahora algunas de esas maniobras. No necesitas saber hacer todas, pero es interesante que conozcan todas estas maniobras. Durante la clase presencial vamos a trabajar con estas maniobras. Son maniobras suaves, despacio, que tienen un ritmo. Maniobra con las dos manos o con una mano sola. Pero acá ya trabajo con todo el contacto de mis manos con el paciente. Esas dos maniobras trabajo mucho con ellas. Prácticamente la misma maniobra de antes, pero la posición de la mano se cambia. Empieza el movimiento con la zona ulnar y antes empezaba con la zona de la muñeca. El mismo movimiento. Entonces, mira cómo es como si estuviera bailando con su mano sobre los tejidos, pero tiene un ritmo, una presión suave y todo muy despacio. Y esto es la maniobra de Godoy, muy más sencilla, se adapta bien a muchas zonas del cuerpo. ¿Cuál maniobra es mejor? Usted va a elegir de acuerdo con la zona que está trabajando, de acuerdo con la necesidad de su paciente.
pero hay que saber hacer bien. Acá, algunas técnicas empiezan con movimientos así, que se llaman de efleuraje, que es nada más que un deslizamiento suave sobre los tejidos, siempre de la rodilla hasta la ingle. Arriba con un poco de presión, tracción, pero cuando vuelve las manos, vuelve sin ninguna presión, vuelve bien suave. La zona del abdomen también. Y cuando tenemos un paciente con algún problema intestinal, tenemos que trabajar un poco más profundo esa zona del abdomen para estimular el funcionamiento del intestino. Las posibilidades de bombeo. Bombeo son movimientos que hacemos en la zona de los linfonodos, ¿sí? No es correcto decir yo voy a abrir los linfonodos y después voy a cerrarlos. No, yo voy a estimular los linfonodos al empezar mi tratamiento y voy a estimular durante y al término. Esos movimientos se puede hacer de forma variada, solo con la punta de los dedos, con todos los dedos, con más rotación. Se puede hacer estacionario, parado en una zona, pero también se puede hacer más movimientos como ese que se va caminando. Tenemos muchas posibilidades para trabajar con esta maniobra. El importante es que cuando trabajo en una zona de los linfonodos, tengo que poner un poco más de presión en la zona, si no, no alcanzo el estímulo sobre los linfonodos. La zona de la rodilla también tengo linfonodos, los linfonodos popliteos, que también tengo que estimularlos. Entonces tengo una opción de trabajar así, pero también puedo trabajar con otro movimiento de mis manos. Y también necesito trabajar la zona de la rodilla. No te preocupes con eso, que durante la práctica vamos a hacer todo eso. Trabajo con los pulgares más direccionado en una zona más pequeña. Y una cosa muy importante, cuanto mayor el edema, más suave debe ser la presión de mis manos. Y esto, evaluar el edema, es algo que usted debe desarrollar esta sensibilidad, ¿sí? Pero siempre que el paciente viene con mucho edema, debes trabajar más despacio. Acá solo estoy haciendo la palpación en estos dos casos para que ustedes miren el edema. Finalizamos el contenido teórico sobre drenaje linfática. Vamos a nos ver en la clase presencial, donde vamos a hacer un repaso de este contenido, pero vamos a hacer la práctica de las maniobras y principalmente cómo hacemos esas maniobras en las cirugías plásticas. Si quieres saber un poco más sobre mí, Ángela Lange, puedes acceder a mi site